El Museo de Arte del Estado de Veracruz, MAEV, abrió sus puertas en noviembre de 1992. Cuenta con un acervo que es propiedad del gobierno del Estado de Veracruz y que está conformado por más de 700 piezas entre pintura, dibujo, estampa y técnicas mixtas. El inmueble que alberga al museo es el antiguo oratorio de San Felipe Neri, una de las creaciones arquitectónicas más representativas de nuestra entidad, con su rica decoración en relieve de argamasa, construido a finales del siglo XVIII. Los visitantes pueden disfrutar así de más de 100 años de producción artística a través de la obra de grandes maestros, quienes nos muestran, con un estilo propio y característico, la enorme gama de temas, técnicas y tendencias con que fueron plasmados los retratos, el paisaje, los tipos y las costumbres de la sociedad de su tiempo. Miguel Cabrera es uno de los pintores novohispanos más reconocidos, prestigiados y prolíficos de su tiempo. Dedicó buena parte de sus estudios y quehacer artístico a los temas marianos. La imagen representa simultáneamente la Asunción y la coronación de la Virgen. Se distinguen en ella ciertos recursos iconográficos, compositivos y cromáticos, plenamente identificados en las representaciones marianas del barroco europeo, los cuales fueron plenamente asimilados por la tradición artística de la Nueva España. El 23 de marzo de 1803, Humboldt desembarcó en Acapulco. Las memorias de sus viajes por el territorio novohispano fueron publicadas en su libro Ensayo político sobre el Reino de la Nueva España, del que forman parte las ilustraciones que se conservan en el Museo de Arte del Estado de Veracruz. En su obra se advierte el interés del artista por representar la majestuosidad del Pico de Orizaba, así como el significativo trabajo técnico en la representación de los celajes del valle. Johann Moritz Rugendas es reconocido por sus registros de paisajes y habitantes en varios países latinoamericanos durante la primera mitad del siglo XIX. En este paisaje se aprecia la elocuente manera de interpretar tanto las variaciones climáticas como la topografía de las altas montañas, logrando con ello representar la enorme diversidad botánica que habita desde Orizaba hasta Huatusco, a través de las cañadas que rodean el Citlaltépetl. Johann Salomon Hegyi, artista suizo que visitó México entre 1849 y 1860. Estadía durante la que realiza magníficas acuarelas, dibujos y litografías,
donde plasma desde un enfoque naturalista y etnográfico los paisajes, poblaciones y formas de vida de los habitantes del estado de Veracruz. En esta bella acuarela, el artista suizo realiza una vista panorámica del poblado de Huatusco, en la región de las altas montañas del estado de Veracruz. Hacienda de Monteblanco, Veracruz, pintada por los artistas Eugenio Landesio y José María Velasco, es una de las piezas icónicas del acervo del Museo de Arte del Estado de Veracruz. La obra fue encargo del propietario de la hacienda, don José Amor Escandón, al pintor italiano Eugenio Landesio. Landesio designó a José María Velasco para concluir la obra que había quedado inconclusa, a consecuencia de su inesperada partida a Roma. La obra retrata las características biológicas, geológicas y regionales que Landesio consideraba esenciales para la práctica del paisajismo, desde la vegetación natural de la región hasta el escabroso ascenso al Monte Blanco que se aprecia a lo lejos. Cada aspecto de la pintura refleja su ubicación específica, marca distintiva del estilo de Landesio. La visión única de José María Velasco sobre la geografía mexicana y su riqueza natural lo llevó a consagrarse como el máximo exponente del paisajismo en nuestro país y uno de los grandes artistas de la pintura universal. Ingresó a la Academia de San Carlos, donde fue discípulo de Santiago Rebull, Pelegrín Clavé, Manuel Carpio y Eugenio Landesio, este último su maestro de perspectiva y paisaje. El Instituto Veracruzano de la Cultura conserva 6 obras del artista, que se resguardan y exhiben en el Museo de Arte del Estado de Veracruz, en Orizaba. El cometa de 1882 representa un fenómeno astronómico ocurrido en septiembre de ese año y avistado por Velasco en lugares aledaños al lago de Texcoco. Sin embargo, a pesar de haber realizado diversos bocetos, la profunda impresión que le causó el evento no pudo ser plasmada en una obra hasta 1910. Carlos Rivera nace en la Ciudad de México, pero desde la segunda década de su vida fijó su residencia en la ciudad de Jalapa, donde falleció el 4 de julio de 1939. Ingresó a la Academia de San Carlos, donde destacó en las clases de dibujo y más tarde en la clase de paisaje que impartía el maestro José María Velasco. Esta obra posee un elemento compositivo poco usual en los paisajes de la época, con un centro aparentemente vacío y 2 zonas visiblemente discernibles. La inferior que se desplaza entre las figuras humanas en un área luminosa, que se descampa dentro de la naturaleza, en un primer plano. Esta saturación luminosa permite considerar en un golpe de vista que el centro es vacío, el cual se desliza en línea oblicua al interior del cuadro, hasta perderse en las partes arbóreas que oscurecen la parte superior del cuadro.
donde aparecen dos focos resplandecientes que son las nubes blancas del verano. Con un despliegue compositivo de gran angular, Salvador Ferrando nos ofrece un panorama completo de la llamada Perla de Sotavento, próspera ciudad asentada en las riberas del río Papaloapan. En esta vista pictórica, el cielo se espejea con el río y comparten sus tonalidades azules, en la que los toques oportunos del uso del blanco resultan un conveniente itinerario visual para no dejar de apreciar lo mismo al jinete y su caballo que el velamén y la cubierta de las embarcaciones, los muros abrillantados de la orilla opuesta, así como las nubes en el momento de desplazarse a su ritmo por el cielo. Pintor formado en las academias de San Carlos en la Ciudad de México y San Luca en Roma, Juan Cordero cultivó con maestría uno de los géneros más representativos de la pintura decimonónica, el retrato, el cual se popularizó como signo de estatus y legitimación social entre la emergente burguesía mexicana, y como medio de manutención de los artistas de la tradición académica. La señorita Cousin y Retrato de una dama con una carta en la mano son obras que combinan el academicismo y el romanticismo con una admirable calidad técnica de ejecución, patente en el manejo de los trazos y las transparencias. José Justo Montiel fue uno de los pintores más sobresalientes de la segunda mitad del siglo XIX en Veracruz. Destacado exponente de la Escuela Veracruzana de Pintura, que contribuyó junto con otros pintores a la formación de una escuela regional, que desarrollaría un estilo particular en las ciudades de Jalapa, Orizaba y Tlacotalpan. Alumno del maestro Gabriel Barranco y el artista catalán Pelegrín Clavé. El acervo de Montiel en el MAEP está conformado por 49 óleos, en su mayoría retratos de personajes de la sociedad orizabeña, que forman parte del patrimonio de la Universidad Veracruzana. Entre las aportaciones de Montiel está el de haber incluido en el retrato decimonónico la representación de indígenas y afrodescendientes, sectores de la población que habían sido excluidos hasta ese momento. Entre los indígenas, los retratos de una mujer de la Sierra de Orizaba y de un hombre principal indígena, ambos de 1867. Colocan a sus modelos en igual condición estética. En estos, la pareja indígena posiblemente alude a una ceremonia de matrimonio. El retrato de la señora Isabel Vivanco Patiño, al parecer, fue realizado en 1864. A petición de la emperatriz Carlota. Esta obra conjuga la influencia pictórica de la Escuela Francesa de Ingres
con características de la pintura renacentista del Quattrocento. Mientras que, en El fumador, el humo en suspenso hace sentir la conversación interrumpida, lo cual nos recuerda la característica muy apreciable en este autor: el diálogo implícito que se establece entre el retratado y el espectador. Josep Cussage se destacó como un notable retratista militar. Pintó, entre otros, al general Prim, al rey Alfonso XIII en uniforme militar y, por encargo del gobierno mexicano, al presidente Porfirio Díaz. En 1901 llegó a México invitado para realizar grandes telas relativas a las batallas del ejército republicano contra el ejército de la intervención francesa. En 1902, residiendo en Jalapa, el gobernador Dehesa le encargó los retratos de gran formato para el colegio preparatorio. Uno de ellos fue el magnífico retrato ecuestre del general Porfirio Díaz, presidente de la República. Dehesa también encargó al artista catalán un retrato de su esposa, en el que doña María Teresa Núñez de Dehesa aparece en perfil de cuerpo entero. Interesante tratamiento para un retrato de la época. Joan Bernardet nace en España. Realiza estudios de arte en las ciudades de Barcelona, Madrid y París. El modernismo catalán se expresa con sus obras dentro de dos tendencias: la tradición académica y el simbolismo. Bernardet en 1895 llegó a México a invitación del gobierno de Porfirio Díaz, en los años que también fueron contratados Silvio Contri y Adamo Boari para construir el Palacio de Correos y el Palacio de Comunicaciones en la capital. A invitación del gobernador Teodoro Dehesa, realizó los estucos de color del Salón de Actos del Colegio Preparatorio de Jalapa, donde también pintó la colección de retratos de sus directores. Bernardet se casaría y establecería en Jalapa, gracias a su amistad con el artista orizabeño Natal Pesado y Segura, con el que había coincidido en Florencia, París y Madrid, desempeñándose como profesor de pintura en la Academia de Arte que funda Pesado, a iniciativa del gobernador Dehesa. En la despedida o moza en la ventana, el artista representa a una elegante joven ataviada con mantón de Manila, que se despide en la ventana de una casona. Por su dominio de la línea y diestro manejo del color, Ignacio Rosas es un referente indiscutible en la plástica veracruzana. El MAEP cuenta con el mayor número de obras del artista orizabeño. Su colección abarca diversas técnicas y temáticas. En La Dama del Abrigo, el artista retrata de frente a una elegante mujer de mediana edad.
En este magnífico retrato de la artista Celia Calderón, Rosas plasma a su discípula mientras trabaja en un lienzo, sentada frente a un caballete iluminado por una ventana, en la que se discierne la exuberancia del entorno tropical. En Desnudo femenino, se aprecia a una joven que yace desnuda con las piernas flexionadas. Esta obra es un magnífico ejemplo de un género artístico que refleja los estándares sociales y estéticos de su época. Joaquín Clausel, uno de los grandes artistas del paisaje mexicano. Se instaló en el impresionismo y neoimpresionismo, donde es considerado como el más alto representante en el arte mexicano. En su obra paisajística destacan lo mismo las marinas y roquedales que bosques y llanuras. El Museo de Arte del Estado de Veracruz conserva y exhibe una bella representación del Pico de Orizaba, que destaca por su composición en sección áurea, con una paleta cargada de verdes y azules, con blancos espesos emanados de los cielos y la cumbre nevada del volcán. Las pinceladas son cortas y espesas, sin rastros de dibujos previos, y con un modelado sustentado únicamente por el manejo del color. Considerado como el padre del arte moderno en México, Alfredo Ramos Martínez fue uno de los artistas más relevantes del siglo XX en México, destacado exponente de la pintura al pastel y fundador de las escuelas de pintura al aire libre. Su obra está conformada por paisajes, retratos, bouquets, entre otros temas, así como pintura mural. El Museo de Arte del Estado de Veracruz conserva en su acervo Retrato de una dama, dibujo al pastel, realizado a su regreso al país entre 1909 y 1911, después de una estadía de 9 años en Europa. La obra de Alberto Fuster se enmarca en el movimiento simbolista, cuya influencia se aprecia hasta en pinturas como esta Naturaleza Muerta, que guarda una estrecha relación con los bodegones del barroco, distinguiéndose de estos por evocar la exuberancia y sensualidad. Gonzalo Argüelles Bringas, al entrar en contacto con el arte europeo, se desprendió de los característicos lastres del academicismo decimonónico. Se dedicó con tenaz empeño a la pintura de interiores, el paisaje y los bouquets. Fue uno de los más asiduos practicantes de la iconografía de iglesias y patios conventuales desolados, muy popular entre los pintores de la primera década del siglo XX. Entre la obra pictórica del artista orizabeño destaca el patio del convento de San Diego, en el barrio de Churubusco, en Coyoacán, que en la actualidad ocupa el Museo de las Intervenciones.
Gracias al apoyo del gobernador Teodoro Dehesa, Diego Rivera pudo viajar a Europa en 1907 para completar su formación, donde participó en los principales movimientos de vanguardia. Rivera cuenta con espléndidos retratos, entre los que se destaca Retrato de Angelina Belov, obra en la que refleja el carácter apacible de su mujer, usando una paleta luminosa a la manera de los lineamientos clásicos aprendidos en la Academia de San Carlos, en la que destaca la figura presentada en primer plano, siguiendo la tradición renacentista. El óvalo del rostro, con la mirada ensimismada, se corresponde en delicadeza a la mano que acaricia las cuentas de un collar. Naturaleza muerta con botella es una obra en la que experimenta con otras técnicas nacidas en el París de aquellos años, el collage y el papier-collé. Por una parte, la representación de la botella por medio del diseño cubista lo lleva a una representación puramente teórica y conceptual de la realidad. Y por otra, la aplicación del papel tapiz y de la nota lo hacen llevar la realidad externa y empírica al interior de la obra. En el retrato del escultor Oscar Micheniov destaca la amplitud de su formato, poco usual en cuadros cubistas, así como el original tratamiento de texturas y colores dentro de una paleta fría. En Campesino cargando un guajolote, se aprecia a un hombre vestido con ropa de manta y sombrero, mientras avanza descalzo por una vereda, llevando un guajolote en la espalda. El cuadro Desnudo con girasoles es un ejemplo de cómo pudo representar en diferentes formatos la riqueza y exuberancia, no solo del trópico, sino de todo el país. Este óleo monumental forma parte de una serie de mujeres desnudas, vistas de espalda con grandes mazos de flores, que Rivera desarrolló a partir de sus vendedoras de flores.